a empezar. Bueno, según yo nos quedamos pregunta 20 del manual para el maestro. ¿Qué es la paz de Dios? Bueno, voy a empezar a leer, ya saben, si tienen dudas o algo me detienen, ¿ok? Repito, capítulo, no es capítulo, estamos ya en el manual para el maestro, pregunta 20. ¿Qué es la paz de Dios? Párrafo primero. Se ha dicho que hay una paz que no es de este mundo. ¿Cómo se puede reconocer? ¿Cómo se puede encontrar? Y una vez que se encuentra, ¿cómo se puede conservar? Consideremos cada una de estas preguntas por separado, ya que cada una refleja un paso diferente en el camino. Examinemos la primera. ¿Cómo se puede reconocer la paz de Dios? La paz de Dios se reconoce al principio solo por una cosa. 2 puntos y mucho ojo. Subrayen. Desde cualquier punto de vista, es una experiencia radicalmente distinta a cualquiera de las experiencias previas. No trae a la mente nada que haya sucedido antes. No evoca nada que se pueda asociar con el pasado. Esta es la oración más importante, la voy a repetir. No evoca nada que se pueda asociar con el pasado. Es algo completamente nuevo. Existe ciertamente un contraste entre esta experiencia y cualquier experiencia del pasado. Pero curiosamente no es un contraste que esté basado en diferencias reales. Ahí está el punto, reales. El pasado sencillamente se desvanece y la quietud eterna pasa a ocupar su lugar. Eso es todo. El contraste que se había percibido al principio sencillamente desaparece. La quietud se ha extendido para cubrirlo todo. Guille, hermosa, estamos pregunta 20. Te veo con carita así de ¿dónde ando? Sí, pregunta 20. Vamos a empezar el párrafo tercero. Sí. Gracias. ¿Cómo se encuentra esta quietud de nada, Guille? ¿Cómo se encuentra esta quietud? Nadie que busque únicamente sus condiciones puede dejar de encontrarla. La paz de Dios no puede hacer acto de presencia. Ojo, subrayado, lo voy a repetir. La paz de Dios no puede hacer acto de presencia ahí donde hay ira, pues la ira niega forzosamente la existencia de la paz. Todo aquel que de alguna manera o en cualquier circunstancia considere que la ira está justificada, proclama que la paz es una insensatez y no podrá por menos que creer que no existe. En esas condiciones no se puede hallar la paz de Dios. El perdón es, por lo tanto, y esto es bien importante, subrayen la oración 6, el perdón es, por lo tanto, la condición indispensable para hallar la paz. Lo que es más, donde hay perdón, definitivamente tiene que haber paz. Pues, ¿qué otra cosa sino el ataque conduce a la guerra? Y obviamente, mis niñas, ya a estas alturas, ya por eso ni siquiera hace la especificación. Está hablando del perdón del curso, del perdón del cielo, de donde entendí que no hay nada que perdonar, ¿eh? No me van a decir del perdón del sacrificio, de porque yo soy bien buena y lo perdoné. No, ya aquí se está, o sea, ya está haciendo referencia clara. Lo juzgué y que dicen que está muy bueno, pero es con Meet, no tengo Meet para meter. Tengo que hacer. Ay, perdón. Ay, no, perdón, pero es que yo pensé que nos estabas hablando a nosotras. Dije, ¿qué nos está diciendo Vera? No le entiendo. Entonces, sí, bien claro, el perdón del curso, ¿ok? No se me vayan a confundir. Pues, ¿qué otra cosa sino el ataque conduce a la guerra? ¿Y qué otra cosa sino la paz es lo opuesto a la guerra? Aquí el contraste inicial resalta de una manera clara y evidente. Subrayen, cuando se haya paz, no obstante, la guerra deja de tener sentido. Y ahora es el conflicto el que se percibe como inexistente e irreal. ¿Cómo se conserva la paz de Dios una vez que se ha encontrado? Si la ira retorna,
bien importante, en la forma que sea, el pesado telón volverá a caer una vez más y la creencia de que no es posible que haya paz inevitablemente regresará. Obviamente todas hemos experimentado esto, no pasa nada. Mi Norma hermosa, Hola, estamos en la perdón. pregunta. No, no te preocupes. Pregunta 20. ¿Qué es la paz de Dios? Párrafo cuarto. Ok. Vamos a empezar Gracias. la oración 3. La guerra se volverá a aceptar una vez más como la única realidad. Y ahora tendrás que deponer tu espada nuevamente. Acuérdense que deponer es así como casi encajándosela, aunque no te hayas dado cuenta de que la habías vuelto a blandir. Regina Hermosa, estamos pregunta 20. Hola. Hola. Pregunta 20, párrafo cuarto, oración quinta. Ay, no, ¿qué crees? Se me dio mi libro en TX. Ay, Regina. No te apures, cierra los ojitos y escúchanos, no pasa nada. Ok. Pero al recordar, aunque solo sea vagamente, cuán feliz eras sin ella, te darás cuenta de que debiste haberla vuelto a blandir para defenderte. Detente entonces por un momento y piensa en lo siguiente. ¿Prefieres el conflicto o sería la paz de Dios una opción mejor? ¿Cuál te aporta más? ¿Una mente tranquila? No es un regalo baladí. ¿No es preferible vivir a elegir la muerte? Baladí, acuérdense que es como de poca importancia, sin importancia. Vivir en júbilo, perdón, vivir es júbilo, pero la muerte no es sino llanto. Ves en la muerte tu escapatoria de lo que has hecho, pero lo que no ves es que tú mismo inventaste la muerte, la cual no es más que la ilusión de un final. La muerte no puede ser una escapatoria porque el problema no radica en la vida. La vida no tiene opuesto, pues es de Dios. La vida parece ser lo opuesto a la muerte. Ojo, porque tú has decidido que la muerte acaba con la vida. Perdona al mundo y comprenderás, ojo, subrayen, que nada que Dios creó puede tener fin y que nada que Él no haya creado es real. Con esta frase se resume nuestro curso. Híjole, o sea, la vamos a subrayar 20 veces, ¿eh? Voy a repetirla. Nada que Dios creó puede tener fin y que nada que Él no haya creado es real. Y dice Jesús, con esta frase se resume el curso completo, los 30 y tantos capítulos, las 365 lecciones, el manual para el maestro, la clarificación de términos, se resume en que nada que sea materia, forma, lo haya creado Dios. Con esta frase se le da a nuestras prácticas el único objetivo que tienen. Con esta frase se describe el programa de estudios del Espíritu Santo exactamente como es. Ahí está. ¿Qué es la paz de Dios? La paz de Dios no es más que esto. Bien subrayado, ¿eh? Bien subrayado. El simple entendimiento de que su voluntad no tiene ningún opuesto. El entendimiento de que su voluntad no tiene ningún opuesto. Ningún pensamiento que contradiga su voluntad con mayúscula puede ser verdadero. El contraste entre su voluntad y la tuya tan solo, ojo, tan solo daba la impresión de ser real. En realidad no había conflicto, pues su voluntad es la tuya. Híjole, qué fuerte. Ahora la poderosa voluntad de Dios mismo es su regalo para ti. Él no desea quedarse con ella solo para sí. ¿Por qué querrías mantener tus insignificantes y frágiles alucinaciones ocultas de Él? La voluntad de Dios es una y es lo único que existe. Ese es tu patrimonio. Todo el universo que se encuentra más allá del sol y las estrellas
así como de todos los pensamientos que puedas concebir, te pertenece. La paz de Dios es la condición para que se haga su voluntad. Alcanza su paz y le recordarás. Mis niñas, ¿dudas de qué es la paz de Dios? Y bien importante, mis niñas, las preguntas que hace. Primera, ¿cómo se puede reconocer? ¿Cómo reconozco la paz de Dios? Y luego, obviamente, ¿cómo se encuentra esa quietud? Y luego, ¿cómo la conservo? ¿Sí quedó bien claro para todas cómo opera, cómo la reconozco, cómo la puedo extender? Y así es como la debo de conservar. Y ya quedó bien claro que Dios no tiene nada que ver en este mundo. Así que dejemos de pedir que se vaya el coronavirus, que me gane la lotería, que me cambie de trabajo, que Dios no tiene nada que ver con lo que tiene fin. Dios no tiene nada que ver con lo que tiene forma. Dios no tiene nada que ver con la materia. Eso lo acaba de decir Jesús bien claro. En eso se resume todo el curso. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Eso. Pregunta 21. ¿Qué papel juegan las palabras? Este es majestuoso. Mucha atención en esto, mis niñas, porque esto lo vamos a ver bien, pero bien profundamente en el otro libro que vamos a leer. ¿Qué papel juegan las palabras en el proceso de la curación? Párrafo primero. Estrictamente hablando, las palabras no juegan ningún papel en el proceso de curación. O sea, ¿cómo? El factor motivante es la oración o la petición. Recibes lo que pides, pero esto se refiere a la oración del corazón. Subrayen fuerte, la oración del corazón. No a las palabras que usas al orar. A veces las palabras y la oración se contradicen entre sí. Otras veces coinciden. Eso no importa. Dios no entiende de palabras, pues fueron hechas por mentes separadas para mantenerlas en la ilusión de la separación. Las palabras pueden ser útiles, especialmente para el principiante, ya que lo ayudan a concentrarse y a facilitar la exclusión, o al menos el control de los pensamientos foráneos. Por ejemplo, el recuérdame, 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 o invoco, reconozco. O sea, todas las palabras me ayudan en un principio a poder o excluir o al reconocer lo que quiero excluir, ¿ok? No olvidemos, no obstante, que las palabras no son más que símbolos de símbolos. Esto es bien importante. Por lo tanto, están doblemente alejadas de la realidad. ¡Wow! En cuanto a qué símbolos, las palabras tienen connotaciones muy específicas. Aún en el caso de las que parecen ser más abstractas, la imagen que evocan en la mente tiende a ser muy concreta. Silla, y ya aquí todas tienen una silla en la cabeza. Vaso, ya pensamos todas en un vaso. A menos que una palabra, ojo, suscite en la mente una imagen concreta en relación con dicha palabra, esta tendrá muy poco o ningún significado práctico y por lo tanto no supondrá ninguna ayuda en el proceso de curación. Es decir, si yo digo silla y me viene a la cabeza una silla, no me sirve para nada a fines prácticos. ¿Por qué? Porque yo ya tengo bien encuadrada esa palabra con una imagen. No me va a ayudar en el proceso de curación. ¿Por qué? Porque el proceso de curación es desaprender. ¿Ok? La oración del corazón, y subrayen, no pide realmente cosas concretas. Lo que pide es siempre alguna clase de experiencia. Y las cosas que específicamente pide la oración del corazón son las portadoras de la experiencia deseada, en opinión del peticionario. Es decir,
ay Diosito, que me saque la lotería. No. Una oración del corazón es poder manifestar la experiencia de la abundancia pura. ¿Sí ven la diferencia entre pedir cosas materiales específicas con las palabras y otra es pedir la experiencia? Mucho ojo. Bueno, que obviamente está hablando de una oración en términos duales, porque nosotras ya no pedimos ni la experiencia de la abundancia, ¿estamos de acuerdo? Porque ya recordamos que somos abundancia. Las palabras, por consiguiente, son símbolos de las cosas que se piden, pero las cosas en sí no son sino la representación, efectivamente, de las experiencias que se anhelan. ¿Estamos de acuerdo? La oración que pide cosas de este mundo dará lugar a experiencias de este mundo. Si la oración del corazón pide eso, eso es lo que se le dará, porque eso es lo que recibirá. Es imposible entonces, mucho ojo, que en la percepción del que pide, la oración del corazón no reciba respuesta. Ojo, percepción del que pide. Cuando tú pides desde el alma, la experiencia, la emoción, el sentimiento, lo vas a experimentar, inevitablemente. Y no está hablando aquí de forma, ¿eh? Nada de forma. Porque obviamente, primero, si pedí desde el corazón, la oración del corazón, no entró para nada la forma, las palabras, la materia. Y segunda, está garantizada que yo viva esa experiencia. ¿Qué puede ser? Una experiencia. Ojo, mis niñas, esto es majestuoso. Puede ser una experiencia que a niveles del pensar del mundo sea bastante amarga. Si pide lo imposible, si desea lo que no existe, o si lo que busca en su corazón son ilusiones, ahí viene, eso es lo que tendrá. El poder de su decisión se lo ofrece tal como él lo pide. En esto estriba el cielo o el infierno. Al hijo durmiente de Dios solo le queda ese poder. ¿Cuál, mis niñas? El de decisión. Pero es suficiente. Las palabras que emplea son irrelevantes. Solo la palabra de Dios tiene sentido, ya que simboliza aquello que no corresponde a ningún símbolo humano. Solo el Espíritu Santo comprende lo que esa palabra representa. Y eso, exactamente, con eso también es suficiente. ¿Debe evitar entonces el maestro de Dios el uso de las palabras cuando enseña? Pues obvio, ¿no, mis niñas? Son muchos a los que aún es necesario acercarse por medio de las palabras, ya que todavía son incapaces de oír en silencio. No obstante, el maestro de Dios debe aprender, bien importante, subráyenlo mis maestras de Dios, por favor, el maestro de Dios debe aprender a utilizar las palabras de otra manera. Poco a poco, aprenderá a dejar que las palabras le sean inspiradas, a medida que deje de decidir por sí mismo lo que tiene que decir. Mis niñas, yo les juro por lo más sagrado que esto es literal. Este proceso no es más que un caso especial de la lección del libro de ejercicios que reza. Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. El Maestro de Dios acepta las palabras que se le ofrecen y las expresa tal como las recibe. No controla lo que dice, simplemente escucha, oye y habla. Nos hacemos a un lado, dejamos de estorbar y permitimos. Esto es lo que aquí en esta dimensión se entiende como canalizar y que se ha malentendido en el sentido de que hay personas que creen que solo pocas personas canalizan. Eso es la mentira más bárbara de todo el universo, mis niñas. Todas canalizamos, todas recibimos información. ¿Por qué? Porque todas contenemos a ese espíritu, a ese ser. Por eso no crean que la canalización es
restrictiva a ciertas personas elevadas y no es cierto. Ay, yo canalizo, pues yo también, fíjate. ¿Qué te parece? Todas canalizamos, mis niñas. ¿Qué pasa? Que algunas no se dan cuenta porque tienen mucho ruido en la mente. Y logran aquietar la mente, van a escuchar claramente lo que su ser les está diciendo. Eso se los juro, ¿eh? Y a partir de ese momento ustedes no vuelven a tomar una sola decisión. La que sea, ¿eh? Nunca, jamás. Pero sí se necesita estar muy atenta. No puedo permitir ni el más mínimo ruido mental, porque entonces no, la conexión se corta, porque la conexión es muy sutil. Sigo. Párrafo quinto. Uno de los mayores obstáculos con los que el maestro de Dios se topa en esta fase de su aprendizaje es su temor con respecto a la validez de lo que oye. Ahí está. También muchas veces el tener ruido en la mente o el tener miedo de lo que se escucha, el dudar de que de verdad eso sea una voz que no proviene de lo de afuera o de mi mente egoica. Y en efecto, lo que oye puede ser muy sorprendente. Puede que también le parezca que no tiene nada que ver con el problema en cuestión, tal como él lo percibe. Y puede incluso poner al maestro en una situación que a él le puede parecer muy embarazosa. Todas estas cosas no son más que juicios sin ningún valor. Son sus propios juicios procedentes de una penosa percepción de sí mismo que le convendría abandonar. ¡Wow! No juzgues, subrayen, ¿eh? No juzgues las palabras que te vengan a la mente, sino que por el contrario, ofrécelas lleno de confianza. Esto es literal, mis niñas, y subrayenlo, ¿eh? Nunca tengan miedo de las palabras que les vienen a la cabeza. Empiecen a confiar en ellas. Son mucho más sabias que las tuyas. Detrás de los símbolos que usan los maestros de Dios se encuentra la palabra de Dios. Y Él mismo imbuye las palabras que ellos usan con el poder de su espíritu. Él mismo, y las eleva de meros símbolos a la llamada del cielo en sí. Mis niñas, no hay nada más literal que esto. Yo sé que aquí todas ya lo experimentaron. Unas más, otras menos, unas más conscientes lo siguen haciendo, otras se me resisten porque efectivamente tienen miedo. No hay nada más confiable que hacerle caso a esa voz, esas palabras que les vienen a la cabeza. Por muy locas que suenen, como aquí dice Jesús, por muy contradictorias que parezcan, por muy embarazosas, empiecen a confiar en su intuición. De verdad, ¿eh? ¿Por qué? Porque al momento en que empiezan a confiar más en ella, más se va a manifestar y entonces va a ser mucho más fácil que ustedes puedan seguirlo experimentando. ¿Dudas, mis niñas? Este tema, que para mí es muy importante, lo vamos a ver muy, muy de lleno en el otro libro, en el del mensaje, ¿ok? Que por cierto, ¿de quién tengo libros para que dedicarme a repartírselos? El de Normis. Ay, Norma, y el otro día que fui a verla, si no te lo llevé, se me va. Sí. Bueno, no importa, en una escapada me voy y te lo paso a dejar. ¿De quién más tengo libros? Liz no está, pero a Liz ya se lo di, ¿verdad, Silvia? Sí, yo me llevé el Guille y el mío. Bueno, voy a revisar porque tengo ahí 2 o 3. Creo que el de Edna también lo tengo. Bueno, voy a revisar para que ya los tengan. Bueno, no hay dudas entonces de las palabras como símbolos de símbolos, representan una percepción, la mayoría de las veces completamente errónea. Pregunta 22, mis niñas. ¿Qué relación existe entre la curación y la expiación? Párrafo primero, la curación y la expiación. No. Oye, una duda. Ahorita. Dime, Normis. Es que en otros libros que había leído, o sea, decían que las palabras son muy poderosas, que lo que uno piensa es lo que tú jalas, entonces ahí no, me estoy haciendo bolas. Muy bien, muy buena pregunta, Norma. A ver, ¿por qué podría pasar eso? Porque la palabra
Está asociada a una emoción, ¿estamos de acuerdo? Pero eso es lo que dice Jesús, tienes que empezar a utilizar las palabras de mejor manera. Las palabras en esta dimensión son importantes. ¿Por qué? Porque van a representar mi emoción, pero solamente mi emoción. Por eso dice Jesús, son símbolos de símbolos. Podría ser un símbolo de aprendizaje, ¿verdad? Por supuesto, de hecho sí. De hecho es una herramienta de aprendizaje nada más. Eso quise decir, herramienta. Oye, ¿y siempre representan una percepción errónea? Siempre. Las palabras siempre, ¿verdad? ¿Y sabes siempre. por qué? Porque va a haber porque es una ilusión. No, y porque va a haber varias percepciones respecto de la misma Son una palabra. misma cosa. Ahorita que yo dije silla, no nos imaginamos la misma silla. Yo me imaginé un sillón cómodo, acolchonado. Quizá María Cristina se imaginó la silla del colegio toda pinche incómoda, que le dolían las nalgas. Pero cada quien se imaginó una silla. Entonces, la palabra, al tener varios simbolismos, varias percepciones, nunca va a ser real. ¿Sí? Clarísimo, gracias. Mi Norma hermosa, más o menos. O sea, el ejemplo que tú me ponías va en función de entender que cuando yo emito una palabra, estoy emitiendo un sentimiento. ¿Y cómo voy a entender que la palabra, solo ese sentimiento es para mí? Ya lo habíamos platicado, se los platiqué muy al principio de cuando comenzamos el curso. La palabra caballo es lo mismo para un maestro de equitación que para, no me acuerdo cómo se llama el actor este que se cayó y quedó cuadrapléjico que hacía de Superman. Christopher Reeve, gracias. Christopher Reeve. ¿Verdad que no? O sea, los dos les viene la imagen el caballo, pero a uno le genera la emoción de miedo, de dolor, de angustia, de desesperación, y para el otro le genera la idea de dinero, negocio, trabajo. Misma imagen física, misma palabra, distintas emociones. Por eso las palabras son símbolos de símbolos, porque a cada quien le van a representar distintas emociones respecto de la experiencia que tengas de esa palabra o de esa imagen. Por eso, Norma, hay gente que por ejemplo, el recuérdame, hay gente que me dice, no, es que nomás no puedo, o lo digo o sea, sigo en las mismas, porque lo encuentra como muy vacío, como muy cuadrado, como recuérdame, o sea, ajá, y luego yo quiero decir un mantra acá en arameo, súper profundo, y hay gente que me dice, Noriko, al segundo recuérdame, ya tengo la emoción, ya estoy vibrando. Son símbolos. Yo encontré un símbolo, bueno, y lo encontré entre comillas, porque la verdad, ese del recuérdame, yo lo tomé de Amelita. Amelita decía mucho eso, recuérdame, y yo de ahí lo tomé. Ocupé un símbolo para poder generar una emoción, pero no lo logró en todas. Sí, perdón, Silvia, dime. Y que realmente lo que enseña este curso es el usar, cómo usar las palabras, ¿no? Ya el dejar, como tal vez decimos, de la forma como pedimos, como oramos, como queremos proteger a los demás, al otro, o sea, ya es buscarle a esas palabras el orar de otra forma, ¿no? De otra perspectiva, ¿no? Claro. Por ejemplo, las groserías. Ese es muy buen ejemplo. ¿Cómo hay gente que usa groserías y da hasta risa o te dicen pendejo y no lo tomas a mal? O sea, te causa hasta, ay, qué chistoso. Y hay gente que dice un pendejo y se siente la grosería. Obviamente estoy hablando del que siente. ¿Por qué? Porque la palabra en sí no significa algo real. Va a tener un símbolo de acuerdo a mi percepción. Si, por ejemplo, de chiquito, mi papá me golpeaba, así horrible, espantoso, y me gritaba, pendejo, pendejo, mientras me golpeaba. Yo cada vez que oiga pendejo, ¿qué emoción crees que me va a generar? Un miedo horrible, pero espantoso, porque lo primero que voy a sentir es el golpe de mi papá con el cinturón o el chanclazo, con lo que me diera, con la tabla. Y en cambio, si de chiquito el papá decía, ay, ya pendejito, vente, y jugando, que digo, tampoco es lo más correcto, pero en fin, lo decía jugando y jugando fútbol. Cuando tú oigas la palabra pendejito o pendejo, lo vas a asociar con, ay, cómo me divertía con mi papá cuando íbamos a jugar fútbol. Me dice, ay, pendejito, córrele. ¿Es la palabra? Nunca, mis niñas. La palabra nunca va a encerrar una verdad.
La palabra nunca va a encerrar una realidad. Va a encerrar la percepción que yo tengo, ojo, respecto de la emoción que me genera. Y eso es completamente individual, personal, de proceso. Por eso te dice Jesús, las palabras nunca van a encerrar la realidad. Son símbolos de símbolos. ¿Y qué símbolo se refiere? La emoción que me genera. Pan dulce. Híjole, a Noriko le dices pan dulce y le babea la boca, corre a Maki a comprarse 3 panes. Ya hay gente que dice pan dulce y dice, puta, qué asco, prefiero unos chetos con Valentina, ¿no? Y es la misma palabra. Y te viene la misma imagen. Lo que va a variar es la emoción respecto de la palabra. Por eso serán símbolos de símbolos. Mi Norma hermosa, más o menos ya, mejor. Sí, 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 gracias. ¿Alguien más, mis niñas, dudas? Pues por eso también dice, ¿no? Que no ofenden las palabras, sino las intenciones. Claro. Y los perros son un súper ejemplo de eso. Les puedes estar diciendo lo peor. Ay, Hijo de la chingada. Y te mueven la cola. Y Y te mueven la adoran. cola. Y no entienden porque entienden la intención, o sea, la vibra como se la estás diciendo, ¿no? Igual, digo, no es la ideal, como dices, pero igual un bebé, o sea, Claro. no entienden todavía y les puedes estar, ay, estás hermosa, o al revés, estás horrible, cómo te exacto. quiero y todo, y no va a sentir eso, o sea, como la vibra, ¿no? Como se las diga. Exactamente. La emoción con la La emoción. que generas la palabra. Claro. Obviamente aquí el tema es quien está recibiendo la emoción, ¿ok? Pero efectivamente, muy bien, Vero. Nunca es la palabra, mis niñas. Por eso Jesús, en el otro libro, en el del mensaje, ocupa un capítulo completo explicando todo y ahí se mete al texto, agarra ejemplos del texto y cómo un alumno del curso, y todos lo hacemos, podemos malinterpretar el curso por haber percibido mal una palabra. Y percibido mal lo pongo entre comillas, no es que percibas mal, pero hayas percibido desde la separación una palabra. Y entonces toda la esencia, todo el contexto del texto queda por los suelos. ¿Sí? Eso, insisto, lo vamos a ver muy de lleno en el libro del mensaje y lo explica muy bien Kenneth. Bueno, muy bien, pero ya sabrán ahí con sus formas medio acá de tobogán, de laberinto, pero queda muy claro el entender que las palabras, a final de cuentas, no tienen valor alguno. ¿Ok? ¿Más dudas? Bueno, mis niñas, les voy a pedir que nos volvamos a conectar. Ya quedan 4 minutos, pero para en la grabación que quede el otro capítulo en una grabación limpia. Porfa, aquí las veo.